Ok, compañeros, continuando con esta parte introductoria del curso de algoritmos, ya habían visto este video. Ahora continuamos con esta parte donde alguien pregunta, bueno, pero ¿cómo es la transición entre el algoritmo y el programa? ¿Cómo se hace esa partecita? Y luego posteriormente vamos a hablar mirando el algoritmo, de dónde sale, cómo hago el algoritmo. Entonces vamos a esta parte de cómo paso un algoritmo a un programa. Aquí pueden pausar por favor el vídeo y leen esta parte que es de cultura general, es importante, es tomada de este documento. Ok, teniendo el algoritmo ya desarrollado, pues tendríamos el armazón, el esqueleto del programa. Cuando tenemos este armazón, la idea, se pasa al lenguaje seleccionado utilizando la sintaxis correspondiente. ¿A qué me refiero con esto? Miren, suponga que para solucionar un problema, un ejercicio que le colocan, usted tiene que mostrar algo en pantalla. Esta parte, estas dos líneas, estas dos filas que están en blanco, perdón, serían la parte de algoritmos. Una en DFD, o sea, en diagramas de flujo. Como son diagramas, el diagrama que me permite mostrar algo en pantalla es esta figura, que es como si fuera un monitor que ustedes estuvieran mirando de perfil. Esta sería de estos monitores, los antiguos, ¿no? Los CRT. Esta sería la pantalla curvita. Y aquí en el programa ustedes le dan doble clic y escriben el mensaje que usted quiere que se le muestre en pantalla. Eso en diagrama de flujo. En pseudocódigo se utilizaría la palabra escribir. ¿A qué viene esta palabra de pseudo? Esta palabra pseudo hace alusión a similar o parecido o que semeja o que trata de imitar al código. Por eso es la palabra pseudo. Entonces, en pseudocódigo, para mostrar algo en pantalla, se utilizaría la palabra escribir. Estas dos partes, les reitero, sería la parte algorítmica. Ahora, utilizando ya no pseudocódigo, sino código de verdad en algunos de los lenguajes de programación, por ejemplo, en C++, en algunas de las versiones, se utilizaría el código print function, printf. Aquí entre paréntesis irían todos los parámetros necesarios para mostrar algo en pantalla. También se puede utilizar el código count o cout con estas doble llavecita, y también le permite mostrar algo en pantalla. Si estuviéramos utilizando Java, una de las formas para mostrar algo en pantalla sería esta, systemout.println, y aquí dentro de ese par de comillas indicaría el mensaje que ustedes quieren que se muestre. Si estuviesen utilizando Pascal, se utilizaría el código writeLine. Correcto, estos son solo algunos ejemplos muy sencillos, muy cortos, de cómo es la sintaxis. Miren cómo cambia la sintaxis dependiendo el lenguaje de programación que se esté utilizando. Pero en pseudocódigo es universal utilizar la palabra escribir. Entonces, por eso, teniendo usted un algoritmo escrito, cualquier persona lo puede pasar al programa que requiera. Bueno, y si quisieran capturar un dato del teclado, por ejemplo la edad, o escribir un número, alguna cosa, el gráfico, el diagrama, es esta figura que asemeja a un teclado que si lo estuvieron mirando de perfil. Aquí en esta parte de arriba estarían las teclas, ¿sí ven? Esto es un tecladito. Se le da doble clic y se digita el mensaje que va a acompañar la captura de las variables, o simplemente las variables que se desean capturar. En pseudocódigo sería la palabra leer. ¿Cómo se utilizaría en un lenguaje de programación de alto nivel o cualquier lenguaje? Por ejemplo, en C++ se utilizaría scan function, o dependiendo de la versión se utilizaría cin. En Java se utilizaría este código, y lo que se digite, bueno, aquí está completa, lo que se digite aquí se le va a asignar a la variable radio. En este caso, si por ejemplo estuviéramos utilizando una fórmula para hallar no sé, algo con círculos o cosas de esas. Y en Pascal sería readline. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la idea central aquí? Que en algorítmico o en el algoritmo
es universal la forma de leer, por lo menos en lenguaje español, pero ya el lenguaje de programación cambia su sintaxis, cambian sus palabras. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer este ejemplo. Hacer un algoritmo que pida dos números y los sume y muestre en pantalla el resultado. Hacerlo con diagramas de flujo y luego también en pseudocódigo. Primero, ¿qué deben hacer? Descargar los programas. Se sugiere que el DFD sea la versión 1.1, la pueden descargar de esta dirección, y que el PCI sea la versión actualizada julio 2015, que es la última en estos momentos en que estoy haciendo este vídeo. Lo descargan de acá. Listo. Pero ¿cómo hago para hacer eso? Hacer un algoritmo que pida dos números, lo sume y muestre el resultado en pantalla. Ya para los que algunos ya han estado mirando, yo les sugiero aplicar una guía de 6 pasos, que la muestro acá. Aquí pueden pausar ustedes el vídeo y leer detenidamente. Correcto. Como el ejercicio es muy sencillo y no quiero alargarlo mucho, porque esta parte de utilizar esta guía de 6 pasos la vamos a utilizar en profundidad en otros ejercicios mucho más complejos. Entonces, para no alargar vamos a dejarlo aquí. Se supone que ustedes lo han hecho, ya lo han pausado el vídeo y han mirado bien los 6 pasos en que consiste. Correcto. Entonces vamos a hacerlo con diagrama de flujo. Ya ustedes han debido descargar el programa y van a verlo que al ejecutarse es un programa portable, o sea que no necesita instalación. Apenas le dan doble clic al archivo ejecutable, les muestra algo como esto. Entonces, mire, yo les decía antes que todo programa tiene un inicio y tiene un fin, y el programa se lo coloca. En este inicio es recomendable que le den doble clic, escriban quién es el autor, la fecha de creación y de qué trata el algoritmo. Estos son los números capturados de teclado y aceptar. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, siguiendo la guía de los 6 pasos, nos dice, bueno, ya sé, lo que debo hacer es capturar dos números de teclado, y ya saben que es este icono, este diagrama, para capturar, para leer. Número 1 se separa por una coma y número 2, eso es lo que voy a capturar. Que ustedes saben, entonces viene el proceso, que es con este rectángulo que indica procesamiento. Le doy doble clic, que le va a decir que a la variable suma le asigne lo que tiene número 1 más lo que tiene número 2, y luego tengo que mostrar ese resultado, o sea, tengo que mostrar esta variable suma en pantalla, que utilizo este diagrama. Doble clic. Como es un texto que quiero mostrar, yo podría simplemente imprimir suma, pero de pronto eso no diría mucho, entonces lo acompaño con un mensaje explicativo. La suma es, y le doy un espacio para que no se me pegue con el número, y le escribo suma. Listo. Aquí están en la forma más simple todo el proceso de sistemas: la entrada, el proceso, la salida, y están todas las partes del algoritmo. Tiene un inicio, tiene todo el procesamiento, tiene un final y se ejecuta con este icono. Este valor a ingresar 4, el otro valor que sea 85, la suma 89. Aquí da perfecto. Ahora vamos a hacerlo con PCIN. PCIN, si se instala, le tiene que decir inicio, ejecutar, y aquí aparece. Entonces miren que también le coloca un inicio y un final. Aquí siempre se recomienda que le coloquen un título. Esto es suma de dos números. ¿Cómo inicia? Leyendo los datos de teclado con este icono, leer, y mire que él les va sugiriendo, les va indicando lo que deben hacer. ¿Qué debo hacer? Leer número 1, coma, y número 2. ¿Qué más debe hacer?
debe hacer el procesamiento, debe asignar a una variable. ¿A cuál variable? La creamos nosotros, la variable suma. ¿Qué le voy a asignar? Lo que tiene número 1 más lo que tiene número 2. Mire que el programa les va ayudando, les va mostrando la lista de variables que se pueden utilizar allí. Y luego que se ha hecho la suma, pues hay que escribirlo. Escribir. Entonces, leo lo mismo que antes. La suma es... Aquí le doy un espacio para que no me meta una y la variable suma. Entonces lo mismo, mire, se inicia el algoritmo, se hace el procedimiento, tiene un final, tiene una entrada, tiene un proceso, tiene una salida. Le damos a ejecutar. Aquí nos dice sesión iniciada, se suma el número 200, el otro número 50, la suma es 250, ejecución finalizada. ¿Listo, compañeros? Entonces esta es, digamos, la continuación del video explicativo de esta parte. Hemos visto cómo paso del algoritmo al programa. Teniendo el algoritmo realizado, simplemente se van a cambiar estas palabras, estos pseudocódigos, por el código que corresponda de acuerdo al lenguaje de programación que se esté usando. ¿Listo, compañeros? Entonces ahora nos vemos en el siguiente video, que vamos a adentrarnos en cómo llegar al algoritmo, que es lo que vamos a aprender en este curso, cómo yo puedo crear algoritmos. ¿Listo? Entonces ahora nos vemos.